La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió a atacar al gobierno de Venezuela con frases y argumentos que tienen que ver más con el gobierno de Colombia. Sí, tiene razón, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede con Nicolás Maduro y con el chavismo, etcétera, están permeados por el narco, por la corrupción, todo lo que ya sabemos, lo que han hecho contra el pueblo venezolano. Sin embargo, no podemos salir a hablar de Venezuela, a criticar lo que es el gobierno de allá, como lo hace Duque y lo hace Marta Lucía Ramírez, sin ver lo que está en Colombia y quiénes nos están gobernando. Vamos a analizar qué dijo esta señora en resumidas cuentas, porque también hay un video que publicó hablando sobre una carta que envió Venezuela a la ONU. Dice: sin democracia en Venezuela, jamás existirá la paz con legalidad y sostenible que exigimos y merecemos los colombianos y todos los latinoamericanos. Con el régimen de Maduro tenemos una verdadera amenaza para todo el hemisferio. Esta señora está hablando de que en Venezuela pues no hay democracia, efectivamente, ya sabemos cómo funciona el tema ya, pero ¿cuál democracia podemos o con cuál democracia podemos comparar lo que sucede en Venezuela? Pues con la colombiana. ¿Qué democracia hay en este país? Cuando la gente, o en las elecciones, por ejemplo, las elecciones del 2018, ¿qué pasó en esas elecciones? Mucha gente salió a votar disque con fotocopias. ¿Eso es una democracia? Mucha gente se quejó porque no les permitían votar, otros porque los jurados de votación no los dejaban entrar, los jurados no del uribismo, sino del lado de Gustavo Petro. Porque hacen lo que se les da la gana en la registraduría, con el software de la registraduría, hacen lo que quieran. ¿Eso es democracia? Democracia es que en Colombia su gobierno, señora Marta Lucía Ramírez, maneje todos los órganos de control, empezando por la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es democracia? Democracia es donde no existen libertades, ni siquiera para defender los derechos humanos, en donde les quitan la vida y sale el gobierno a estigmatizar a esos líderes sociales y defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente. ¿Eso es democracia? No lo creo que podamos hablar de democracia en otros países cuando en Colombia no existe. Por ejemplo, Duque habla de que en Venezuela no hay independencia de los poderes y no sé qué y de la justicia. ¿Y qué hay en Colombia? En Colombia no hay independencia. A duras penas algunos magistrados o jueces pueden actuar con independencia, y otros, si no lo hacen, hasta les quitan la vida y les joden la vida. Eso no es independencia y eso no es democracia. Es un cinismo salir a pedir democracia en otros países cuando en nuestro país prácticamente ni existe. Hacemos un llamado a la verificación por parte de la OEA. La OEA, que hace parte de su mismo grupo político, señora Marta Lucía Ramírez. ¿Qué independencia tiene eso? Para dar claridad sobre lo que realmente está sucediendo en Venezuela, la crisis humanitaria que viven nuestros hermanos requiere la atención de la comunidad internacional. Claramente hay una crisis en Venezuela derivado de muchos factores, entre esos bloqueos económicos, entre esos gobiernos nefastos y dictaduras. Eso está sucediendo en Venezuela. Pero si nos vamos a analizar en Colombia, porque ¿saben qué? Estos personajes como Marta Lucía Ramírez y Duque viven en una burbuja del centro del país. Ellos no saben lo que sucede alrededor del país. Ellos no saben que en La Guajira hay pobreza, que los niños se mueren de hambre, niños colombianos. Ellos no saben que en el Chocó la gente se muere de hambre, que hay corrupción, pobreza, destrucción, violencia. Ellos no saben que en Nariño sucede lo mismo. Ellos no saben que en el Amazonas sucede lo mismo. Ellos no saben lo del Cauca. Ellos no saben nada. Ellos no saben lo que realmente pasa en este país. Y creen que en Colombia la gente está feliz viviendo en Suiza, que está feliz que acá no hay desplazamientos, que acá no hay pobreza, que acá no sucede nada, y se ponen, o sea, creen que eso solo sucede en Venezuela y ese es el cuento que manejan. Sucede en Venezuela, sucede en Colombia, por nefastos gobiernos, por decisiones terribles de personajes como el uribismo y el chavismo, que sinceramente, como siempre digo, los que terminan sufriendo son los pueblos, es la gente de a pie. En Venezuela no entró el narco por la espalda, lamentablemente entró porque deliberadamente el régimen de Chávez y ahora la dictadura de Maduro
han tenido complacencia y complicidad con el narco porque hacen parte de esta actividad ilícita. Vea quién está hablando de este tema. Vean quién está hablando del narco. Durante el gobierno del uribismo, el embajador de su gobierno, señora Marta Lucía Ramírez Fernando San Clemente, tenía en su finca unos laboratorios. Y Duque no lo quiso retirar del puesto hasta que ya no se armó un escándalo terrible sobre ese tema. El hermano de Marta Lucía Ramírez involucrado en este tipo de cosas. El Ñeñe Hernández participó en la campaña de Duque, le hizo campaña, pagó publicidad, le buscó votos, un narco. Álvaro Uribe se lamentó por la muerte del Ñeñe Hernández. Y viene a hablar de eso en otros países, cuando este gobierno está igual o peor. Imagínense el cinismo de esta persona. Lo que está sucediendo hoy por hoy es la apuesta que han hecho Maduro, Diosdado Cabello y toda su banda a favor de Márquez, Santrich y la narcotalia. Estamos viviendo una guerra de mafiosos, tal como lo ha dicho el presidente Iván Duque. Eso es evidente, o sea, acá nadie puede defender lo que está sucediendo en Venezuela con ese gobierno, que eso es un desastre total, que reitero, sufren los pueblos, pero el cinismo es cómo los gobernantes de Colombia, que son iguales o peores, piden por soluciones allá, piden por democracias allá y hablan de otros países, cuando acá estamos igual o peor. Por esa razón, la vicepresidenta de Maduro le respondió, me dio mucha risa con esto porque pues obviamente le dijo la verdad. La palabra descaro lleva su nombre, Marta Lucía Ramírez. Usted, directamente involucrada con familiares narcos que ejerce la narcopolítica y se afianza en el paramilitarismo colombiano, no tiene la catadura moral para nombrar siquiera a la hija digna de Bolívar. Bueno, eso ya es cuento de ellos allá, pero es verdad, el tema de los paras en Colombia, cómo es que gobernaron y en su momento llegaron a ocupar una parte importante del Congreso de la República durante los gobiernos de esta gente del uribismo, cuando Marta Lucía fue ministra de Defensa y que supuestamente han tenido relación con todo este tipo de cosas. O sea, allá sucede, pero acá también. No podemos, teniendo un rabo de paja, pedir por las cosas en otros países. Solucionemos lo que tenemos en Colombia y dejemos de estar mirando. Nosotros sí, porque nosotros somos el pueblo. Nosotros somos los que sufrimos. Ustedes, las personas que les toca bregar en Venezuela y bregar en Colombia. Pero estos cínicos, estos que son los que ocasionan todos estos problemas y los que nos llevan a la miseria, vienen a intentar meternos cuentos de que ellos son hermanitas de la caridad y que no hacen nada. No puede ser y no hay que caer ni comerle cuento a esta señora.